Bueno, buenas noches a todos, todas. Bienvenidos. El miércoles, que fuimos poquitos, comenzamos a leer la primera carta de Juan, del apóstol Juan, que es una carta dirigida a los cristianos, o sea, los creyentes, todos nosotros. Y comienza, vamos a hacer un repaso breve, de que comienza con el llamado a la comunión con Dios. La comunión dice, el apóstol Juan dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está en el primer capítulo. Y hay también en toda la carta de Juan varios puntos neurálgicos, diría, fundamentales, clave, que son la comunión con Dios, el Padre y el Hijo, la defensa que hace el apóstol de la doctrina de la fe, que tiene que ver con nuestra relación, con nuestro conocimiento de Dios, del verdadero Dios, que de hecho termina la carta con la misma advertencia contra los ídolos, y con la comunión de los creyentes. O sea, nuestra comunión con Dios se va a volcar, si se quiere, a reflejar en nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Por eso Juan habla de el pecado, trata el tema del pecado, trata el tema de la justicia, trata el tema del amor, y muestra que en la luz, en el amor, en la verdad, en la justicia, se ve el fruto de la comunión con Dios. Por eso dice que le conoce, debe andar como andando. Entonces, lo vuelve a decir, si amamos a los hermanos, dice, si amamos, ¿no?, permaneceremos en él, ¿no? Este permanecer es fundamental, crucial. Es más, este mismo apóstol Juan que escribe la carta, escribió el Evangelio de Juan y nos cuenta Juan cómo escuchó del Señor su parábola, si se quiere, su relación figurada de la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí no pueden hacer nada. Si permanecen en mí, ¿no?, llevarán fruto, ¿no? Permanecen en mí, sí permanecen en mí. Entonces, este llamado a la comunión con Dios es justamente nuestro todo. Si hace un tiempo veníamos viendo a Cristo como, ¿no?, todo en todos, ¿no? Dios nos dio todo en Jesucristo, tenemos todas las riquezas, las bendiciones espirituales, la ayuda, el socorro, el consuelo, el perdón, todo. Bueno, buenísimo. ¿Qué pensás hacer con eso? Porque eso es lo que Juan está planteando acá un poco, ¿no? Dice, bueno, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y esta carta dijimos que es universal en el sentido de que todos los creyentes, todos los cristianos tenemos estas cosas, participamos de estas cosas. La comunión es unidad, una intimidad y cosas en común. O sea, las cosas que tenemos en común, no como si tenemos en común, participamos de un mismo reino, ¿no?, somos de un mismo cuerpo, tenemos una misma fe, esas cosas son en común, pero hay otros puntos que desarrolla esta carta que vimos que era la vida eterna, que todos tenemos. O estás vivo o estás muerto, no hay término medio. O sos un hijo de Dios o todavía no te amaneció. Pero eso es fundamental
que lo confirmemos y vamos a ver cómo sabemos, dice Juan. En esto sabemos que le conocemos, por el Espíritu que nos dio, dice, por el Espíritu que nos fue dado. Entonces vamos a ver que en la carta de Juan muchas veces hace mención a la unción que de él recibieron, que nos enseña las cosas, así como la unción es verdadera, permanezcan en él. Entonces esto es una exhortación y un aliento del apóstol a que permanezcamos en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Guardando sus mandamientos. Está en la carta. Entonces, no nos podemos ir muy lejos en la vida de fe si no nos ocupamos de las cosas pequeñas. Si yo no me ocupo de las cosas pequeñas, de las grandes ni podemos hablar. Ahora, si yo me ocupo de las cosas pequeñas, ¿qué es? Andar en luz, confesar los pecados, amar y hacer justicia, que son las pequeñas cosas de todos los días, eso es caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Nosotros, como el salmista me dice, me tomaste de la mano derecha, me has llevado, ¿sí? Me has guiado según tu consejo y me recibirás arriba en gloria. Es nuestro anhelo, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. O sea, nuestro deseo tiene que ser cada vez mayor en la medida que uno crece en la fe, en el conocimiento. Si no es como que, ¿cómo vas a menguar? Puede pasarnos, obviamente, de temporadas. A veces hablan, bueno, un tiempo de estoy medio frío, estoy medio desanimado, pero tenemos que seguir avanzando, cargando el muerto que tenemos en nosotros, que somos, ¿no? Si bien somos nacidos de carne, también hemos nacido del Espíritu, y eso es lo que nos da el poder. Leemos un poquito entonces del segundo capítulo, ya de Juan. Juan en el primero ya hablaba de que si andamos en luz, vamos a leer 1:7 para dar un poquito de contexto a lo que sigue. El 6, dice Juan 1:6, fíjense cómo dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, que la comunión con Dios depende de andar en luz, de hablar verdad, de ser honestos, de tener limpia conciencia. Y esas cosas son las que tenemos que atesorar. Es como si una persona, vieron que las personas, por lo general, ¿qué hace un artista, un escritor, cualquier persona? En la medida que tiene la aprobación de la gente, el aplauso, bien, vas bien, qué bueno. ¿Qué se siente? Se siente bien. La gente o le pagan más, o lo aplauden, o tiene likes, ahora tiene muchas visitas en las redes sociales. Eso que le sube, la autoestima. Pero nuestra autoestima no tiene que, ya lo dijimos el otro día, no tiene que venir de la opinión de los hombres, meramente. Por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que cultivar esta comunión con Dios, en donde Dios, que conoce tu corazón, que ve en tu intimidad, que sabe lo que pensás, sabe tus intenciones y tus deseos, etc. Él es el que te tiene que decir, bien, buen siervo, vas bien, dale, sí. Mi Padre te limpiará, dice, para que lleves más fruto, dice el Señor. El que lleve fruto va a llevar más. Entonces, en esas cosas es en donde nosotros tenemos que buscar crecer. En lo íntimo, en esa aprobación de Dios que ve. Pablo mismo decía que él procuraba tener limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y lo vimos en el mandamiento que le dice a Timoteo. Este mandamiento de Timoteo es, ¿no?, para una fe no fingida, nacida de un corazón limpio, ¿no? Amor puro. Bueno,
Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea que no hay impedimentos para seguir adelante, para ser recibidos por Dios, para ser perdonados, para ser limpiados, para dejar atrás las cosas y seguir adelante. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que si la gente no quiere aceptar que es pecadora, que tiene maldad en su corazón, eso lo tenemos que aceptar todos. Eso es el llamado al arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo, No, de nada. O sea, la persona que no quiere reconocer que tiene delante de Dios una gran deuda moral, no quiere aceptar que vive para sí mismo, entonces el cristiano está llamado ¿a qué? A la mansedumbre, a la humildad, que viene por la obediencia, por postrarse en tierra, reconocer que el Señor es soberano y que uno ha sido salvo con un propósito. El propósito es que demos gloria a Dios, que llevemos a otros el mensaje, que extendamos el reino, que seamos luz y sal en la tierra para nuestro prójimo. Entonces, acá el 9 dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el evangelio de todos los días. Desde la primera vez que oíste el evangelio hasta que te mueras. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos los días. ¿No? Si confesamos nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, dice el 10, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en esa comunión, en esa búsqueda de estar cerca de Dios, inevitablemente vamos a encontrar problemas de nosotros mismos, ¿no? Debilidades, falta de obra, falta de todo, de amor, de sabiduría. Y por eso oramos, por eso procuramos alimentarnos de la palabra, procuramos crecer, perseverar. Si alguno se piensa que la vida cristiana es el trabajo de 2 años o 3, no es así. Primera Juan, la hemos leído, creo que la leí, esta carta la lees en un ratito. Y la tenemos que practicar toda una vida y es tan sencillo, parece, pero es la ardua tarea que tenemos para seguir al Señor. El segundo capítulo, fíjense, también como dice, hijitos míos. Este hijitos es porque obviamente se lo dirige a toda la iglesia. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí vemos una de las cosas que tenemos todos los creyentes, es la confesión de pecados. Todos tienen que confesar los pecados. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. O sea que hemos comenzado confesando los pecados y recibiendo el perdón, ¿no? Él es fiel y justo para limpiarnos. Y no solo a nosotros, a todo el mundo. O sea, extiende esta gracia, esta misericordia a cualquiera. O sea, ¿por qué la gente no va a recibir esto? Bueno, por la incredulidad, por el desinterés, pero el que tiene una sensibilidad, ¿no?, todavía moral, reconoce que está lejos de Dios. La gente tendríamos que admitirlo. Lucho, tenías una... No, sí, simplemente recordar que confesar y arrepentirnos no es una cosa, digamos, de una vez en la vida o de una vez cada tanto, sino que es cotidiano todo el tiempo. Amén. Y acá dice, fíjense el 3, 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense en esto de conocerlo. Sí, entonces, el 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Y acá dice, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, está hablando de un mandamiento que en Cristo se hizo nuevo. O sea, pasó de la palabra, de los mandamientos, a verlo ejemplificado, manifiesto, ¿no? Vieron el amor, la luz verdadera, ¿no? No la teoría de la Torá, sino la luz verdadera, que estaba, ¿no? Como dice Juan al principio, el verbo, ¿no? La vida eterna se nos manifestó. Y hemos visto y la palpamos y esto les anunciamos. Entonces, cuando dice la luz verdadera se alumbra y este mandamiento es verdadero en él, es como que en él se hizo verdad. ¿Cómo amar? ¿Cómo son los mandamientos de amar al prójimo? Bueno, miremoslo al Señor y ahí nadie va a tener problemas de entendimiento. Entonces, sigue diciendo, el 9, 2.9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Acá, bueno, ya esto lo habíamos leído el miércoles, como les dice Juan, ¿no? Que a ustedes hijitos, ¿no? Les sigue diciendo que no les escribo a ustedes hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, ¿no? Versículo 2. Os escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esta victoria sobre el maligno, la victoria sobre el maligno, la salvación. Por Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados. Y esa es la victoria contra Satanás. Porque el aguijón, ¿no? del pecado es la muerte, dice. Y el Señor destruyó al que tenía el poder de la muerte. Entonces hemos vencido a través de Jesucristo, por la sangre del Cordero, ¿no? Lo dice también en Apocalipsis, Juan. Nico, ¿puedo leer? Sí. El versículo que leíste vos hace un ratito, Sí. va con este. Sin embargo, siempre es nuevo porque es una realidad que se muestra en Cristo y en ustedes. Esto es así porque la luz verdadera brilla y hace que la oscuridad vaya disipándose. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poco porque ya lo vimos el miércoles. Y esto que continúa tiene que ver justamente para llevarnos a esa relación que es personal y es a quien le entregamos el alma, ¿no? Señor, a ti, oh Señor, oh Jehová, elevo mi alma, he elevado mi alma. ¿En las manos de quién estamos? Fíjense, vamos a leer Juan 2, del 18. Vamos a seguir ahí en esta parte que dice del 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, esto es crucial. ¿Por qué conozco todas las cosas? ¿Por qué puedo juzgar? Todas las cosas, dice el que es espiritual, juzga todas las cosas, dice Pablo. El hombre natural, carnal, no puede, porque se han de discernir espiritualmente. Si se han de discernir espiritualmente es porque el Espíritu Santo te da el discernimiento, no la sabiduría del mundo. Entonces, ustedes tienen la unción del Santo, el Espíritu de Cristo. Fíjense, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Acá el anticristo se opone al Padre y al Hijo. ¿No? Ni siquiera está diciendo Juan simplemente que niega al Cristo. Niega al Padre y al Hijo. Hay una relación, hay una unidad a la que me opongo. Fíjense que dice, sigue diciendo el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, si están unidos, obviamente no los puedo separar y no puedo negar a uno sin negar al otro. No puedo sacar a uno de mi relación. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Lo que han oído desde el principio, sigue diciendo, permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Fíjense, permanecer en el Hijo y en el Padre es fundamental. Que nuestra relación con Dios esté anclada en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice el 25, la vida eterna. ¿Quién? ¿El Hijo o el Padre? Porque esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permanecemos en el Hijo y en el Padre y la promesa de la vida eterna viene de ellos. Os he escrito esto sobre los que los engañan, dice Juan. Pero de vuelta dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, de vuelta, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces acá el apóstol Juan nos muestra esta unción y esta advertencia contra los falsos profetas que salieron por el mundo y que son anticristos. Ahora, que sean anticristos, habiendo salido de nosotros, es porque hay una enseñanza que se opone al Padre y al Hijo que no es de Dios. Por eso dice, ninguna mentira procede de la verdad. Si yo estoy mintiendo en algo que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles, no es de Dios. Por eso después, ¿qué va a decir? Más adelante, sigue. Porque cuando dice, habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo, cómo se manifiesta también en la justicia, en el amor, habla también del espíritu de verdad y el espíritu de error. En el capítulo 4 está dividido por capítulos, pero es la misma carta, ¿verdad? Lo dice más adelante. Fíjense que en el 4 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De vuelta a la advertencia. Y era una advertencia que estaba ya desde los días de Juan. La gente que siempre hubo enseñanzas y doctrinas. Empuja. En el capítulo 4 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes oyeron que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Sigue hablando
pero ¿cómo es esta relación de el Padre y el Hijo y nosotros conociendo todas las cosas? El Espíritu, la unción que de Él recibisteis, dice Juan, les enseña todas las cosas. Juan tenía la experiencia de haber escrito el Evangelio, de haber oído al Señor, de haber estado con Él, de haber recibido el Espíritu en Pentecostés y de tener obviamente la experiencia de la verdad en sí mismo, ¿no? El que recibe el testimonio de Dios, dice, tiene testimonio en sí mismo. En el Evangelio de Juan, si vamos al capítulo 14, vamos a leer antes el 15:26, que está ahí nomás. Dice, el Señor les está diciendo a los apóstoles, habla de que Él había sido aborrecido, ¿no? Fíjense que Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, versículo 24, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Desde el principio. Lo que oyeron desde el principio, dice el apóstol Juan en su carta, esto, si permanecen ustedes permanecen en el Padre y en el Hijo. O sea, fíjense de cuál es la raíz, la fuente de nuestra unidad con el Señor. Lo que oímos desde el principio, ustedes, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad que yo les enviaré del Padre, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, Él me va a dar a conocer a ustedes. Porque obviamente los apóstoles lo vieron, dicen, nosotros lo vimos, lo tocamos. El Verbo, la vida eterna se nos manifestó. Juan lo llama la vida eterna a Jesús en la carta, en su introducción. Por eso en el Evangelio de Juan él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero fíjense qué dice la importancia de este Espíritu. ¿Por qué? Porque justamente el apóstol Pablo dice que si viene alguno predicando a otro Jesús, u otro evangelio, u otro espíritu, bien lo reciben, lo toleran. Entonces, Juan escribe la carta y les advierte, cuidado con los que vienen, porque salieron de nosotros, o sea, están con las escrituras, pero no son de nosotros. Entonces dice, fíjense, cada espíritu sí es de Dios. Si un espíritu no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Este venir está ligado con el que dice, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, vino, se manifestó la vida eterna. Ahora, fíjense como dice en Juan 14, vamos a leer del 16 al 23. El Señor habla estas últimas cosas con sus apóstoles. Ya es el fin del ministerio, ya es lo que les está diciendo, incluso es lo que iba a venir, porque todavía no había venido el Espíritu Santo y no tenían esta parte, no habían hecho partícipes del Espíritu de esta manera.
En el Juan 14, 16 al 23 dice, si algo, no, perdón, y yo rogaré al Padre, ¿no? Acá el 15 dice, si me aman, el 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿No? Lo mismo que dice el apóstol Juan en la carta, que dice que permanece en él, si lo amamos, guardan sus mandamientos. Si me interesa lo que opine el Señor de mí, si Jesús está vivo mirándome, si yo estoy consciente de que algún día voy a estar presentándome delante de Él, y si pienso que voy a tener secretos guardados que no se van a dar a conocer, no, todavía no estamos en la verdad, hermanos. La verdad es vivir en la luz, vivir delante de Dios. Y delante de Dios pecamos mucho más de lo que la gente cree. Porque Dios ve los pecados que nadie más ve, pero entonces tenemos la oportunidad de tener nuestra intimidad con Dios y el Señor nos limpia. Porque hay pecados que no me tienen que confesar a mí ni confesar a nadie. Ustedes, nosotros somos conscientes de nuestros pecados de deseos o de pensamientos o de intenciones que son pecaminosos. Capaz que no lo comento, pero está. Entonces uno también en eso tiene que buscar limpiarse de todas las cosas. Entonces el Señor dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Fíjense que habíamos leído que Él enviaría, ¿no? Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. Esta es la unción verdadera que dice Juan en la carta. La unción verdadera. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. El hombre natural no lo entiende, no lo puede recibir. Porque no lo ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Lo conocen, está con ustedes y morará en ustedes. Ese Espíritu. Por eso dice, la unción que de Él recibisteis les enseña todas las cosas. De hecho, miren lo que dice el 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. O sea, su presencia, de una manera espiritual, estaría en su pueblo, en medio nuestro, y por eso dice que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. No contristando el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. Fíjense que dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, que está hablando al futuro, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Cuando Pablo dice en la carta, ahí va, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Con Cristo, en Dios está escondida nuestra vida. Fíjense que dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque yo resucitaré, ustedes también resucitarán. Nuestra vida está escondida. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan en la carta. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, cuando nosotros cavamos en esos puntos, nos elevamos. Nos elevamos y decimos, bueno, el mundo que... Cuando el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que la gente piense en los problemas de este mundo, vos pensá en los problemas que va a traer la eternidad, si no se arrepienten. Muchos. Sí, acompañando lo que decía hace un rato, recordar que o sea, esto que estamos leyendo no es retórico, es la verdad. Y el Espíritu Santo está en el que creemos. Nosotros tenemos que tener un vínculo con el Espíritu Santo, tenemos que comunicarnos con el Espíritu Santo, tenemos que hablar con el Espíritu Santo, tenemos que preguntarle, escuchar sus respuestas, y tenemos que no contristarlo, y lo contristamos, lo entristecemos y lo apagamos cuando pecamos. Tenemos que estar atentos a tener un vínculo cotidiano de diálogo con el Espíritu. Sí, viste que Juan dice, nuestra comunión íntima es con el Padre y con su Hijo. Y la unción es el Espíritu. ¿Cómo opera el Espíritu? ¿Cómo es? No lo vemos, nadie lo ve.
pero estará en nosotros. Somos conscientes. El Espíritu nos muestra. Es más, uno se constrita, ¿por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros no quiere que hagas eso. No quiere, es otra naturaleza. Entonces el Espíritu se opone con nuestra carne para que no hagamos lo que queremos hacer. Porque uno lo quiere hacer. Por eso uno dice, se siente mal el cristiano, la nueva naturaleza, vos te sentís mal de quererlo hacer. Ya no necesitas ni hacerlo. La gente necesita matar a una persona para sentirse mal. Después de que la mató, capaz. Pero dice, el que se enoja contra su hermano, ya se siente mal porque se enojó. Ya tiene esa cuestión, que el Espíritu está en nuestra conciencia, nos hace sensibles. Por eso dice, quitaré de vuestro corazón y pondré un corazón no de carne. Mi Espíritu pondré en ustedes. De alguna manera nuestra relación íntima con el Señor, la presencia de Él acá, que no está físicamente, es por medio de su Espíritu. Es más, dice, por medio de su Espíritu, de un mismo Espíritu, tenemos entrada al Padre. O sea que vos no tenés que orarle al Espíritu. Porque vos cuando orás al Padre, lo hacés por medio del Espíritu. Yo no digo orarle al Espíritu, ¿Ah? digo hablar con el Espíritu. Sí, bueno, uno puede recibir, pero la voz de Dios, a ver, el Espíritu dice que les iba a decir las cosas, o sea que nos va a dar, pero dice, hablará lo que oyere, todo lo que oiga, o sea que te está comunicando lo mismo que Dios, la misma palabra de Dios. Y terminamos acá con el versículo que nos quedaba hasta el 23, fíjense que dice, el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fundamental. Tenemos los mandamientos del Señor, sabemos lo que el Señor nos dice y los guarda. O sea, nos ocupamos de decir, bueno, esto es lo que me pide el Señor. Y los hace, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Esa es la belleza, es lo que decíamos el otro día, el gozo completo en la comunión con Dios. Entonces, no son los likes, no son las buenas opiniones, no es la paga, es tener la aprobación de Dios, el amor del Padre. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Que esta es la parte jugosa, que vos, a diferencia de los incrédulos que están en la calle, ajenos de la vida de Dios, que no les importa un comino nada y le importa 3 pepinos la Biblia y todas las cosas que hacen en las iglesias, nosotros perdiendo el tiempo, leyendo y releyendo la Biblia como si fuera qué carajo, ¿no? Bueno, acá el Señor dice que si, además de leer la Biblia, la ponemos por obra, vamos a ser amados por el Padre y Él mismo nos amará y se manifestará a nosotros. Le dijo entonces Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que el mundo hoy no puede conocer a Cristo como lo puede conocer únicamente aquellos que tienen el Espíritu? ¿Por qué? Dice el Señor. Respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nuestra comunión íntima es con el Padre y el Hijo. El que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Quiere negar eso, quiere sacar. Entonces, nosotros tenemos al Padre y al Hijo. No tenemos a uno o a otro, tenemos los dos, ¿no? Y de hecho dice, y haremos morada. O sea, cuando vos te habla Dios, te habla un solo Dios. La palabra de Dios es única. No hay 2 personas hablando. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que es la pura palabra, la pura verdad. Y después dice el 25, les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no doy la paz como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ahí Lolosa me estás sacando. Esto que dice acá, ¿no? Dice, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Fíjense cómo coincide con la carta del apóstol Juan. El apóstol Juan dice, la unción que de él recibieron les enseña todas las cosas y es verdadera, permanezcan en él. Permanezcan en él. ¿Cómo permanezco en Dios? Amando a mi hermano, confesando mis pecados, buscando la comunión con Dios. ¿Cómo tengo comunión con Dios? Amando a mi hermano. ¿Y cómo amo a mi hermano? Confesando al Señor mis pecados, confesándome con el hermano, buscando justicia, todas esas cosas. Dice el apóstol Pedro, haciendo estas cosas no caerán jamás. O sea, nuestra carrera es hasta el fin para encontrarnos con el Señor. Y esto que dice, el que guarda mis mandamientos, mi Padre le amará. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. ¿Cómo te manifestarás? Por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, este Señor es el Señor, hermanos, del Antiguo Testamento. Este Señor es el que decía, abran las puertas y entrará el Señor de gloria, ¿no? El Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, ¿no? El poderoso en batalla. ¿Quién es el que venció a las huestes espirituales de maldad en la cruz? Solo. Entonces, en eso estamos entendiendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense que la fe que ha sido dada una vez a los santos, que dice Judas, es lo que oyeron desde el principio. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, y la verdad principal es que Jesús ha venido en carne, que Él fue manifestado en carne. La iglesia del Dios vivo y grande, indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Esa es la doctrina cristiana desde el principio. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Padre y el Hijo. Y son uno. Y nosotros permanecemos en el Padre y en el Hijo. ¿Cuándo? Cuando cumplimos sus mandamientos. ¿Hay mandamientos de un lado y del otro? No, un solo mandamiento. Único. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos estas cosas, el Señor le dice, bienaventurados son si las hacen, mi paz les dejo, ustedes tengan paz, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ustedes ya son salvos porque la salvación es de Jehová y tienen una esperanza y una herencia eterna en los cielos y podemos venir acá y cantar el aleluya y saltar en una pata y decirle a toda la gente que dice, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Voy al reino de los cielos. Y no es mentira. Sería mentira si mañana salgo y hago injusticia, miento y no me importa nada. Pero nosotros honramos el nombre de Jesucristo. ¿Saben cuándo lo honramos? Cuando confesamos su nombre y nos apartamos de iniquidad. Ese es el sello. Así que gloria a Dios y sigamos en el camino, hermanos, que es el camino a la eternidad.